En el corazón de un barrio latino vibrante y lleno de vida, se encontraba un restaurante modesto, una joya escondida entre las calles adoquinadas y las casas pintadas de colores cálidos. Este lugar, con sus mesas de madera gastadas y el aroma constante de especias y guisos caseros, era mucho más que un simple establecimiento de comida. Era el legado de una familia. Al frente de este rincón acogedor estaba Juan, un hombre de mediana edad con las manos curtidas por el trabajo y una sonrisa franca que nunca parecía abandonar su rostro, incluso cuando las preocupaciones le pesaban en los hombros. El restaurante había sido el sueño de sus padres, quienes emigraron hace décadas con la esperanza de construir un futuro mejor. Con esfuerzo y sacrificio levantaron el negocio desde cero, convirtiéndolo en un símbolo de unión para la comunidad. Juan creció entre las ollas y sartenes, aprendiendo no solo recetas tradicionales, sino también el valor de la perseverancia y la dedicación. Ahora, como único propietario, había hecho de ese espacio su vida entera. Aunque sencillo, el restaurante tenía un encanto único. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas de la familia, junto con murales pintados a mano que representaban paisajes de su tierra de origen. Las risas y las conversaciones animadas llenaban el aire, mezclándose con el suave sonido de música de guitarra que salía de un pequeño altavoz en la esquina. Los clientes habituales eran más que simples comensales, eran amigos, vecinos, casi una extensión de la familia de Juan. En su vida personal, Juan encontraba un refugio en su esposa, Luisa, una mujer de carácter fuerte y corazón generoso, y en sus dos hijos, pequeños rayos de luz que le daban sentido a cada amanecer. Sin embargo, últimamente, la sonrisa de Juan se desdibujaba al final de la jornada. Aunque su familia no siempre lo notaba, él cargaba con una preocupación que crecía día tras día. El negocio ya no era lo que solía ser. La economía del barrio estaba cambiando, y las grandes cadenas de comida rápida habían comenzado a atraer a los clientes más jóvenes. Las mesas vacías se habían vuelto más comunes, y las deudas empezaban a acumularse como una tormenta amenazante en el horizonte. Juan hacía todo lo posible por mantener las apariencias, trabajando más horas, ofreciendo descuentos, incluso cocinando hasta tarde para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Pero por dentro sabía que el tiempo se le acababa. Esa tarde, mientras limpiaba las mesas después del último cliente del día, Juan se detuvo a observar el restaurante. Sus ojos se fijaron en cada rincón, cada detalle que contaba una historia de amor y esfuerzo. Sus pensamientos lo llevaron a recordar a su padre, quien solía decir, un negocio no es solo un lugar, hijo, es la vida de quienes lo construyen y de quienes entran a formar parte de él. Estas palabras resonaron con fuerza, como un eco en su mente. Suspiró profundamente, preguntándose cómo había llegado a este punto. No era solo un restaurante, era el sueño de su familia. Y aunque sentía que todo estaba en contra, algo en su interior se negaba a rendirse. Con ese pensamiento apagó las luces, cerró la puerta y se dirigió a casa, buscando fuerzas en el calor de su hogar y en la sonrisa de los suyos. Lo que no sabía era que una inesperada oportunidad estaba por cruzarse en su camino, cambiando su vida y la de su familia para siempre. Al llegar a casa esa noche, Juan fue recibido por el cálido aroma de la cena que Luisa había preparado. El pequeño apartamento, aunque modesto, estaba lleno de detalles que reflejaban el amor de su familia. Dibujos de los niños pegados en el refrigerador, una manta tejida a mano sobre el sofá y fotografías familiares colgando de las paredes. A pesar de sus preocupaciones, este espacio siempre le ofrecía un refugio, un lugar donde podía olvidar, aunque fuera por unas horas, los problemas que lo abrumaban. Los niños corrieron hacia él con entusiasmo, contándole entre risas las pequeñas aventuras de su día. Juan se esforzó por sonreír y escucharlos, aunque su mente estuviera lejos, atrapada en la maraña de números y cuentas que no cuadraban. Luisa, siempre perceptiva, lo observaba desde la cocina. Sabía que algo no estaba bien, pero decidió no presionarlo esa noche. En cambio, le sirvió su plato favorito y le ofreció un gesto de apoyo silencioso, poniendo una mano sobre la suya mientras cenaban. Esa noche, después de acostar a los niños, Luisa rompió el silencio. Juan, no tienes que cargar con todo esto tú solo, dijo con suavidad, pero con la firmeza que la caracterizaba. Juan la miró, incapaz de sostener su mirada por mucho tiempo. Finalmente suspiró y le contó todo.
las deudas, la disminución de clientes, su miedo de perder el restaurante. La confesión salió como una avalancha, liberándolo momentáneamente del peso que llevaba en el pecho. Luisa escuchó con atención, sin interrumpirlo, y cuando terminó tomó sus manos entre las suyas. Sea lo que venga, lo enfrentaremos juntos, dijo con determinación. Esa noche, aunque el problema seguía siendo el mismo, Juan sintió un ligero alivio. Saber que no estaba solo, que su familia estaba con él, le dio una chispa de esperanza. Al día siguiente, Juan volvió al restaurante temprano, como siempre, decidido a enfrentar un nuevo día de trabajo. Las calles ya estaban llenas de vida. Los vendedores ambulantes ofrecían tamales y café caliente, mientras los niños corrían hacia la escuela con sus mochilas a cuestas. Aunque el barrio había cambiado, esa vitalidad seguía siendo un consuelo para él. Encendió las luces del restaurante y comenzó su rutina, preparando la cocina y asegurándose de que todo estuviera en su lugar. A media mañana, un grupo de vecinos mayores llegó al restaurante para tomar su habitual café. Mientras charlaban animadamente sobre las noticias del barrio, Juan se unió brevemente a la conversación, agradecido por esos momentos de camaradería que todavía lograban alegrar su día. Sin embargo, la llegada de un vendedor que traía mercancía lo devolvió a la realidad. Otra factura más que debía cubrir. A medida que avanzaba la jornada, el flujo de clientes era lento. En silencio, Juan revisaba una y otra vez los números en su libreta, buscando una solución que parecía imposible de encontrar. Sabía que no podía mantener el restaurante abierto mucho tiempo más. La idea de ponerlo en venta era un golpe duro, pero parecía ser la única opción viable. Al caer la tarde, mientras Juan cerraba el restaurante, se quedó un momento en la puerta, observando la calle vacía. La luz del sol poniente pintaba los edificios con tonos dorados y rosados. En ese instante, mientras reflexionaba sobre el futuro incierto, no imaginaba que algo inesperado estaba a punto de suceder, algo que cambiaría no solo el rumbo de su vida, sino también el de su familia. Esa misma noche, mientras Juan caminaba hacia casa por las calles tranquilas del barrio, el aire era fresco y el silencio de la noche parecía amplificar el eco de sus pensamientos. Estaba tan absorto en sus preocupaciones que casi no notó a un hombre y una niña que estaban sentados en el suelo, justo frente a un pequeño parque que había cerca del restaurante. La niña dormía acurrucada sobre una manta desgastada, mientras el hombre, con la mirada perdida, intentaba cubrirla mejor con un abrigo raído. Juan se detuvo un momento, sorprendido por la escena. Había visto a personas sin hogar antes, pero algo en la forma en que el hombre protegía a la niña despertó su atención. Sin pensarlo mucho, cruzó la calle y se acercó. «Buenas noches», dijo con voz suave para no asustarlos. El hombre lo miró con recelo al principio, pero luego respondió con un leve asentimiento. «¿Están bien?», preguntó Juan, aunque la respuesta era obvia. El hombre suspiró, bajando la cabeza antes de hablar. «Hacemos lo que podemos», murmuró, sin entrar en detalles. Juan se agachó para estar a su altura, notando los ojos cansados del hombre y las mejillas enrojecidas de la niña, que aún dormía profundamente. Sin pensarlo demasiado, las palabras salieron de su boca. «Si necesitan un lugar para pasar la noche, el restaurante está cerrado, pero hay un pequeño sofá en la parte de atrás. No es mucho, pero estará más cálido que aquí afuera». El hombre parpadeó, sorprendido. «¿Por qué haría eso por nosotros?», preguntó con una mezcla de desconfianza y esperanza. Juan no tenía una respuesta clara. Tal vez era la forma en que el hombre cuidaba a la niña, o tal vez simplemente era su naturaleza ayudar. «Porque nadie debería estar así», respondió finalmente, «sobre todo una niña». Con algo de vacilación, el hombre aceptó. Cargó a la niña en sus brazos y los tres caminaron hacia el restaurante. Durante el trayecto, Juan trató de entablar una conversación ligera, pero el hombre hablaba poco, como si el peso de su situación le hubiera robado las palabras. Sin embargo, cuando llegaron al restaurante y Juan encendió las luces, pudo ver un atisbo de alivio en el rostro del hombre. Les mostró el pequeño sofá en la parte trasera, cerca de la oficina, donde podrían dormir. Sacó algunas mantas que guardaba para emergencias y les ofreció algo de comida que había sobrado del día. La niña, que ahora estaba despierta, aceptó el plato con timidez, pero con un hambre evidente. Su padre se limitó a agradecer con un simple gracias, pero su mirada decía más de lo que las palabras podían expresar. Antes de irse, Juan los miró una vez más.
Pueden quedarse mientras lo necesiten, dijo con sinceridad. El hombre lo observó en silencio durante unos segundos, luego asintió, con un brillo en los ojos que Juan no supo interpretar en ese momento. De regreso a casa, Juan sintió una extraña mezcla de emociones. Por un lado, su propia incertidumbre seguía latente, pero por otro había algo profundamente gratificante en haber ayudado, aunque fuera un poco, a alguien que lo necesitaba. No sabía entonces que este simple acto de bondad sería el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, Juan llegó temprano al restaurante como de costumbre. Apenas abrió la puerta, se encontró con el hombre y la niña despiertos, ya acomodando las mantas que habían usado. El hombre, al verlo entrar, se apresuró a hablar. Gracias de nuevo por lo que hizo anoche. Mi nombre es Martín y ella es Sofía, dijo con un tono de voz bajo pero sincero, mientras la niña, tímida, escondía su rostro tras él. Juan sonrió, tratando de romper el hielo. Es un placer conocerlos, Martín y Sofía. Yo soy Juan, respondió mientras dejaba su abrigo sobre una silla. Miró a Sofía, que lo observaba de reojo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Durmieron bien? Preguntó, dirigiéndose más a la niña que a su padre. Ella asintió tímidamente, mientras Martín agradecía una vez más por la hospitalidad. Sin embargo, la atmósfera se sentía cargada de incomodidad. Juan comprendía que era difícil para ellos estar en esa situación. Decidió hacer algo que los hiciera sentir un poco más cómodos. ¿Les gustaría desayunar? No es mucho, pero tengo café y pan recién hecho, ofreció, señalando la cocina. Aunque Martín parecía reacio a aceptar más ayuda, el hambre de Sofía lo obligó a ceder. Mientras se sentaban en una de las mesas del restaurante, Juan les sirvió 2 tazas de café y un plato de pan con mantequilla. Observó cómo Sofía comía con entusiasmo, mientras Martín apenas tocaba su taza. Era evidente que, aunque agradecido, todavía luchaba con la incomodidad de depender de la ayuda de un extraño. Durante el desayuno, Juan trató de conversar para conocerlos un poco más. Sin presionar demasiado, preguntó por su historia. Martín, después de un silencio prolongado, empezó a hablar. Le contó que había trabajado como técnico en reparación de electrodomésticos durante años, pero que la pérdida de su esposa en un accidente lo había dejado devastado. Sin apoyo familiar y con una niña pequeña a su cargo, su vida comenzó a desmoronarse. Los ahorros se agotaron rápidamente y las oportunidades de trabajo desaparecieron. Finalmente, terminaron viviendo en la calle. Mientras escuchaba, Juan sintió una mezcla de tristeza y empatía. Aunque su situación era diferente, entendía lo que era sentirse atrapado, sin saber cómo salir adelante. Pero había algo más que le llamó la atención. Martín no hablaba como alguien derrotado. A pesar de las dificultades, parecía decidido a cuidar de Sofía, a encontrar una manera de salir adelante. Eso suena muy difícil, dijo Juan, sin juzgar, solo reconociendo el peso de la historia. Martín asintió con los ojos clavados en la mesa. Lo es, pero no puedo rendirme. No por Sofía, respondió con una convicción que sorprendió a Juan. Ese día, mientras comenzaba a preparar el restaurante para abrir, Juan no podía dejar de pensar en Martín y su hija. Había algo en ellos que lo conmovía profundamente. Más allá de la compasión, sentía una conexión, como si sus caminos se hubieran cruzado por una razón. Aunque no sabía exactamente qué implicaba eso, tenía claro que no podía simplemente dejarlos a la deriva. Conforme avanzaba la mañana, el restaurante comenzó a llenarse de su actividad habitual. Los pocos clientes regulares llegaban para su café y desayuno, saludando a Juan con familiaridad. Martín, consciente de que ahora estaban en el espacio de trabajo de Juan, trató de mantenerse apartado con Sofía, ocupando una esquina discreta del lugar. Sin embargo, Sofía, como cualquier niña de su edad, no tardó en mostrar curiosidad por su entorno. Sus ojos brillaban mientras miraba los murales coloridos en las paredes y los utensilios brillantes de la cocina. Juan, quien trabajaba detrás del mostrador, notó cómo la niña observaba con atención. Para aliviar un poco la tensión, tomó un par de galletas recién horneadas y se acercó a la mesa donde estaban. ¿Te gustaría probar una? Son las favoritas de los niños del barrio, dijo, extendiendo el plato hacia Sofía. La niña levantó la vista hacia su padre, buscando permiso, y Martín asintió con una pequeña sonrisa. Ella tomó una galleta, probándola con entusiasmo. ¿Te gusta? Preguntó Juan. La pequeña asintió con energía y aunque no dijo nada, su expresión era suficiente para transmitir cuánto disfrutaba del gesto.
Martín, por su parte, parecía relajarse un poco al ver a su hija contenta. Es un buen lugar el que tienes aquí, comentó Martín después de un rato, rompiendo el silencio. Debe haber costado mucho levantarlo. Juan, que había regresado a la cocina, asintió mientras lavaba algunos platos. Lo heredé de mis padres. Ellos lo construyeron con mucho esfuerzo, pero últimamente no ha sido fácil mantenerlo. Martín pareció captar el tono de preocupación en la voz de Juan. Sin querer ser invasivo, simplemente añadió: es difícil, pero a veces esos mismos lugares que parecen estar al borde son los que terminan dando las mayores sorpresas. Todo depende de cómo se mire. Esa frase resonó en Juan, aunque en ese momento no entendía completamente por qué. Más tarde, mientras Sofía jugaba con algunos dibujos que Juan había encontrado para ella, Martín se acercó al mostrador. Si necesitas ayuda con algo aquí, puedo echarte una mano, ofreció con seriedad. Sé que ya estás haciendo mucho por nosotros, pero no quiero que sientas que solo somos una carga. Juan lo miró con curiosidad. La oferta lo tomó por sorpresa, pero también despertó algo en él, un destello de esperanza. Bueno, la verdad es que siempre hay cosas que hacer aquí. Podríamos comenzar con algo sencillo, respondió, probando el terreno. Martín asintió, dispuesto a colaborar. Mientras el día transcurría, Martín ayudó a limpiar, organizar la despensa y hasta reparar una cafetera que llevaba días fallando. Juan observaba con atención, impresionado por la habilidad y la rapidez con la que Martín trabajaba. Era evidente que sabía lo que hacía y que, a pesar de su situación, tenía un talento que podía marcar la diferencia. Al caer la tarde, cuando cerraron el restaurante, Juan reflexionó sobre todo lo que había ocurrido durante el día. Martín y Sofía no solo eran huéspedes temporales, su presencia comenzaba a traer una energía nueva al lugar. Mientras apagaba las luces, Juan no podía evitar sentir que había algo más en juego, algo que aún no entendía del todo, pero que lo llenaba de una extraña esperanza. Esa noche, cuando Juan llegó a casa, encontró a Luisa esperándolo en el pequeño comedor, con una expresión mezcla de preocupación y curiosidad. Sabía que tarde o temprano tendría que contarle lo que había sucedido en el restaurante, y decidió que ese momento había llegado. Hoy conocí a un hombre y a su hija, comenzó, mientras dejaba sus cosas sobre una silla y tomaba asiento frente a ella. Estaban en la calle, buscando refugio. Los dejé quedarse en el restaurante por un tiempo. Luisa lo miró en silencio durante unos segundos. ¿En el restaurante?, preguntó finalmente, con un tono que no era de reproche, sino de genuina sorpresa. Juan asintió. No podía simplemente dejarlos allí, Luisa. Luisa, la niña se parece tanto a nuestra Sofía cuando era pequeña. Están pasando por un momento muy difícil. Además, Martín, el padre, me ofreció ayudar en lo que pueda para no sentirse como una carga. Luisa suspiró y cruzó los brazos, procesando lo que había escuchado. Entiendo por qué lo hiciste, Juan, pero sabes que nuestra situación tampoco es fácil. Apenas estamos sosteniendo el restaurante. ¿Crees que puedes manejar esto? Su pregunta no era una crítica, sino una preocupación real por las dificultades que enfrentaban. Juan tomó su mano y la apretó con suavidad. No lo sé, Luisa, solo sé que en este momento ellos necesitan ayuda. Y si podemos hacer algo, por pequeño que sea, siento que deberíamos hacerlo. No sé por qué, pero siento que esto es importante, como si fuera lo correcto. Después de un momento de reflexión, Luisa sintió con una leve sonrisa. Tú siempre has tenido un gran corazón, Juan. Si crees que podemos manejarlo, confío en ti, pero ten cuidado de no sobrecargarte más de lo que ya estás. A la mañana siguiente, Luisa decidió visitar el restaurante. Aunque confiaba en el juicio de Juan, quería conocer a Martín y a su hija en persona. Cuando llegó, encontró a Sofía sentada en una de las mesas, dibujando en un pedazo de papel mientras Martín barría el suelo con esmero. Al ver entrar a Luisa, Martín se detuvo y la saludó con un buenos días, respetuoso. Juan salió de la cocina al escuchar el saludo y se acercó a su esposa con una mezcla de sorpresa y alivio. No esperaba verte aquí tan temprano, dijo, dándole un beso en la mejilla. Luisa sonrió levemente y se dirigió hacia Sofía, quien al principio parecía nerviosa, pero pronto comenzó a relajarse ante las preguntas amables de Luisa sobre sus dibujos. En pocos minutos, la pequeña ya le mostraba con orgullo lo que había dibujado, y Luisa, con su naturaleza cálida, la elogió sinceramente. Mientras tanto, Martín se acercó a Juan. Tu esposa es muy amable, comentó en voz baja. Es obvio que se preocupan mucho por los demás. Juan asintió, observando a Luisa interactuar con Sofía.
Sí, lo es. Ella siempre ve lo mejor en las personas. Ese día marcó un cambio sutil pero significativo. La presencia de Martín y Sofía en el restaurante comenzó a sentirse menos como una carga y más como una nueva dinámica que de alguna manera daba a todos un propósito renovado. A medida que Luisa regresaba a casa, no podía evitar sentir que algo positivo estaba empezando a florecer, aunque el camino todavía parecía incierto. Con el paso de los días, la presencia de Martín y Sofía en el restaurante comenzó a sentirse natural. Sofía, con su energía infantil, traía un aire de frescura al lugar. Aunque tímida al principio, había empezado a hablar más con Juan y Luisa e incluso con los clientes habituales, quienes se encariñaron rápidamente con la pequeña. Por otro lado, Martín no perdía el tiempo y siempre encontraba algo útil que hacer, desde arreglar utensilios rotos hasta organizar la despensa, ganándose poco a poco la confianza y el respeto de Juan. Una tarde tranquila, mientras el flujo de clientes era escaso, Juan observó cómo Martín trabajaba en la reparación de una máquina de café que llevaba semanas fuera de servicio. Con una concentración absoluta, Martín desmontaba y ajustaba piezas como si lo hubiera hecho toda su vida. ¿Cómo aprendiste a hacer eso?, preguntó Juan, acercándose con curiosidad. Martín levantó la vista y sonrió levemente. Era técnico de electrodomésticos antes de que todo cambiara, dijo, mientras volvía a centrarse en la máquina. Siempre me ha gustado reparar cosas. Es una forma de devolverles la vida, supongo. Esa respuesta resonó en Juan de una manera inesperada. Algo en la forma en que Martín hablaba, esa mezcla de nostalgia y determinación, lo hizo reflexionar sobre su propio camino. El restaurante también necesitaba reparación, pensó. No solo los problemas financieros, sino también la esperanza que había comenzado a desvanecerse en él mismo. Pero mientras veía a Martín trabajar, algo dentro de él empezó a cambiar. Si ese hombre, con todo lo que había perdido, aún encontraba fuerzas para seguir adelante, ¿qué excusa tenía él para rendirse? Esa noche, después de cerrar el restaurante, Juan decidió hablar con Martín. Mira, he estado pensando. Tú eres bueno en lo que haces, mejor de lo que yo esperaba. Tal vez podrías hacer algo más que solo ayudar por aquí. Martín lo miró con curiosidad. ¿Qué tienes en mente? Podríamos trabajar juntos para mejorar el restaurante, propuso Juan, sintiendo por primera vez en semanas una chispa de entusiasmo. Tengo algunas ideas, pero nunca he sabido mucho de arreglar cosas como tú. Podríamos renovar este lugar, darle un nuevo aire. Martín pareció sorprendido por la propuesta, pero también interesado. Es un buen sueño, Juan, dijo después de reflexionar unos segundos, pero no quiero que sientas que tienes que hacerlo por mí. Ya has hecho mucho. No lo hago solo por ti, replicó Juan. Lo hago por mí, por mi familia, por el restaurante, y porque creo que juntos podemos lograr algo. Martín asintió lentamente, reconociendo la sinceridad en las palabras de Juan. De acuerdo. Si realmente crees que esto puede funcionar, estoy contigo. A partir de esa noche, los planes comenzaron a tomar forma. Ambos hombres compartieron ideas, discutieron posibilidades y empezaron a trazar un camino para revitalizar el restaurante. Aunque aún faltaba mucho por hacer, el simple hecho de tener un objetivo renovado llenó a Juan de energía. Mientras caminaba a casa esa noche, acompañado por Luisa, quien ya estaba al tanto de los planes, Juan sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, estaba decidido a enfrentarlo con la fuerza renovada que Martín y su familia le habían ayudado a encontrar. Los días que siguieron estuvieron marcados por una nueva energía en el restaurante. Martín y Juan comenzaron a trabajar codo a codo en los cambios que habían planeado. Las primeras tareas eran pequeñas pero significativas: reparar mesas tambaleantes, organizar los estantes y darle nueva vida a la decoración. Sofía, siempre curiosa, se ofrecía a ayudar pintando dibujos que luego pegaban en las paredes, añadiendo un toque de color y alegría al espacio. Aunque el trabajo físico era agotador, Juan se sentía más motivado que nunca. Con cada arreglo que completaban, comenzaba a ver el restaurante con otros ojos, no solo como un negocio en declive, sino como una oportunidad para reinventarse. Sin embargo, a pesar de esta energía renovada, también enfrentaba momentos de duda. Las cuentas seguían acumulándose y no estaba seguro de cuánto tiempo podría sostener el lugar antes de que fuera inevitable venderlo. Una tarde, mientras revisaban una vieja cafetera industrial que Martín había logrado arreglar, Luisa entró con una sonrisa y una caja de herramientas en la mano.
No voy a dejar que ustedes se diviertan solos, dijo con un tono juguetón, pero con determinación en su mirada. Aunque no tenía experiencia en reparaciones, insistió en ayudar. Su presencia animó aún más el ambiente, y pronto los tres estaban trabajando como un equipo. Sofía, sentada en una esquina con un cuaderno y lápices, observaba con atención. Aunque era pequeña, parecía entender la importancia de lo que estaba ocurriendo. Su padre, quien había estado tan abatido en el pasado, ahora trabajaba con pasión y propósito. ¿Puedo dibujar algo más para las paredes?, preguntó de repente, mostrando un boceto de un sol sonriente. Claro que sí, Sofía, respondió Juan, mientras le daba una sonrisa. Eres nuestra artista oficial. Las noches, aunque agotadoras, eran momentos de conexión para todos. Al final de cada jornada se sentaban juntos a compartir una comida sencilla, riendo y contando historias del día. Para Martín, estas cenas se convirtieron en un recordatorio de lo que había perdido, pero también en una muestra de lo que podía recuperar, un sentido de pertenencia y familia. Para Juan eran un alivio del estrés diario y una fuente de fuerza emocional. Un día, mientras Martín trabajaba en la cocina, Juan lo sorprendió estudiando un viejo recetario que había pertenecido a los padres de Juan. ¿Qué haces con eso?, preguntó, curioso. Solo estaba mirando, respondió Martín con un ligero rubor en las mejillas. Siempre me ha gustado cocinar, pero nunca tuve la oportunidad de aprender bien. Tal vez podríamos añadir algo nuevo al menú, algo que refleje un poco de esta nueva etapa. La idea sorprendió a Juan, pero también lo emocionó. ¿Tú cocinas? Bueno, entonces tendremos que probar esas habilidades pronto, dijo con una sonrisa. Martín sonrió tímidamente, pero aceptó el desafío. Esa conversación marcó el inicio de un nuevo proyecto, actualizar el menú del restaurante. Martín aportaría algunas ideas frescas, mientras que Juan y Luisa incorporarían recetas tradicionales con un toque moderno. Aunque el camino aún era incierto, estos pequeños pasos estaban comenzando a transformar no solo el restaurante, sino también a quienes trabajaban en él. Esa noche, cuando Juan cerró las puertas, se dio cuenta de que el restaurante ya no era simplemente un negocio para sobrevivir. Se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia y cambio, una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay lugar para la esperanza. Con el nuevo menú en mente, el equipo improvisado del restaurante comenzó a experimentar en la cocina. Juan desempolvó las recetas de su madre, aquellas que habían hecho del lugar un sitio tan querido en el pasado, mientras Martín aportaba su creatividad e ingenio. Luisa, siempre atenta a los detalles, sugería combinaciones que modernizaban los sabores tradicionales sin perder la esencia del hogar que representaba el restaurante. Una tarde, mientras trabajaban en una nueva versión de los tamales de la abuela de Juan, Sofía entró corriendo desde el comedor con un dibujo en la mano. «Miren lo que hice», exclamó con entusiasmo. En el papel había dibujado un plato lleno de comida rodeado por pequeñas figuras sonrientes. «Es el restaurante lleno de gente feliz», explicó con una sonrisa que iluminó la habitación. Juan tomó el dibujo y lo observó en silencio por un momento antes de colocarlo en la puerta de la cocina. «Es perfecto, Sofía. Esto es lo que queremos lograr», dijo, y aunque intentó que su voz sonara firme, la emoción era evidente. Las palabras de la niña parecían encapsular todo lo que estaban intentando. No solo salvar el restaurante, sino devolverle la vida. Mientras los días pasaban, el restaurante empezó a transformarse de manera visible. Los clientes habituales notaron los cambios y comenzaron a mostrar interés en los nuevos platos que aparecían en el menú. «¿Qué tienen hoy de especial?», preguntaban con curiosidad. Juan, siempre con una sonrisa, se encargaba de explicarles las nuevas creaciones, asegurándose de destacar los ingredientes frescos y el toque especial de las recetas familiares. Martín, por su parte, comenzó a ganar confianza en la cocina. Aunque al principio se limitaba a seguir instrucciones, pronto empezó a proponer ideas y a experimentar por su cuenta. Un día creó un platillo inspirado en los sabores de su infancia, un guiso sencillo pero lleno de sabor que impresionó a todos. «Creo que esto tiene potencial», comentó Luisa mientras probaba una cucharada. «Deberíamos incluirlo en el menú». Martín estaba visiblemente emocionado por la idea, pero también nervioso. «¿De verdad creen que gustará?», preguntó, mirando a Juan y Luisa con incertidumbre. Juan le dio una palmada en el hombro. «Si a ti te gusta y a nosotros también, seguro que los clientes lo adorarán». Con esa confianza renovada,
Martín se lanzó a preparar el guiso para un grupo selecto de clientes, de clientes habituales. La reacción fue inmediata y positiva. Las personas comenzaron a hablar del nuevo plato y con el boca a boca, más clientes empezaron a llegar, curiosos por probarlo. Por primera vez en mucho tiempo, el restaurante comenzó a llenarse de nuevo, devolviendo a Juan una chispa de esperanza que creía perdida. En paralelo, el barrio, que siempre había sido una comunidad unida, comenzó a notar el esfuerzo detrás de la transformación del restaurante. Vecinos que alguna vez habían dejado de frecuentar el lugar volvieron para apoyar, trayendo consigo a amigos y familiares. Las mesas vacías se llenaban poco a poco y la caja registradora empezaba a sonar más seguido, aunque todavía quedaba mucho por hacer. Esa noche, después de cerrar, Juan se quedó un rato en el restaurante, mirando alrededor. Los cambios no eran solo físicos, algo más profundo estaba ocurriendo. Por primera vez en mucho tiempo, el lugar se sentía vivo, vibrante, como si reflejara la nueva energía que todos habían puesto en él. Con una mezcla de cansancio y satisfacción, Juan sonrió para sí mismo. Tal vez, solo tal vez, estaban logrando lo imposible. A medida que el restaurante cobraba nueva vida, las tensiones que habían acompañado a Juan durante meses comenzaron a aliviarse, aunque no desaparecieron del todo. Las facturas seguían acumulándose y el éxito reciente, aunque alentador, aún no era suficiente para garantizar la estabilidad a largo plazo. Sin embargo, había algo diferente en Juan, una renovada determinación que lo impulsaba a seguir adelante, sin importar los desafíos. Una mañana, mientras Martín ajustaba los últimos detalles de la cocina, llegó un cliente inesperado. Era un hombre bien vestido, con una carpeta bajo el brazo, que se presentó como el agente inmobiliario encargado de gestionar la venta del restaurante. Señor Juan, comenzó con tono profesional, me temo que necesitamos definir los próximos pasos. Hay algunos interesados, pero necesitamos su decisión final. El corazón de Juan dio un vuelco. Había iniciado ese proceso cuando sentía que no había otra opción, pero ahora, viendo cómo el restaurante empezaba a florecer nuevamente, la idea de venderlo le parecía insoportable. ¿Puedo tener un poco más de tiempo?, preguntó, tratando de mantener la calma. El agente frunció el ceño. No mucho más, señor. Los interesados buscan seguridad en las negociaciones y retrasar las cosas podría desanimarlos. Considere esto seriamente. Juan asintió, aunque por dentro luchaba con la angustia. Después de que la gente se marchó, se dirigió a la cocina, donde Martín notó de inmediato su expresión preocupada. ¿Todo bien?, preguntó, dejando a un lado lo que estaba haciendo. No realmente, admitió Juan, pasándose una mano por el cabello. Le explicó la situación a Martín, quien escuchó con atención sin interrumpir. Al final, Martín respiró hondo antes de hablar. Juan, este lugar significa mucho para ti, para tu familia, y ahora para mí también. Sé que es difícil, pero si realmente crees en lo que estamos haciendo aquí, no te rindas todavía. Las palabras de Martín resonaron profundamente. Por un momento, Juan recordó las lecciones que su padre le había enseñado, que los grandes logros no se logran sin grandes sacrificios. Inspirado por la determinación de Martín y el reciente apoyo de los clientes, decidió que no podía dejar que el miedo lo dominara. Había llegado demasiado lejos para retroceder. Esa tarde, Juan convocó a Luisa y a Martín para hablar. Tenemos que actuar rápido, comenzó, explicándoles la urgencia de la situación. Si queremos salvar el restaurante, necesitamos atraer más clientes y aumentar los ingresos, pero no podemos hacerlo solos, tenemos que involucrar a la comunidad. Luisa fue la primera en responder. Podríamos organizar un evento especial, algo que invite a las familias del barrio. Tal vez una noche de degustación de los nuevos platos, sugirió con entusiasmo. Martín asintió. También podríamos ofrecer algo diferente, como talleres de cocina para niños. Sofía podría incluso ayudar a atraer a más pequeños. La idea comenzó a tomar forma rápidamente. Esa noche pegaron carteles en las tiendas cercanas y anunciaron el evento en redes sociales locales. La comunidad, conocida por su espíritu solidario, no tardó en responder. Vecinos, amigos y antiguos clientes prometieron asistir, emocionados por lo que parecía una celebración del renacimiento del restaurante. Mientras preparaban todo para la gran noche, Juan sintió una mezcla de nervios y emoción. Era un salto de fe, pero tenía la certeza de que con el apoyo de su familia, Martín y la comunidad, había una oportunidad real de cambiar el destino del restaurante. Y en el fondo sabía que esta lucha no era solo por un negocio.
Era por mantener vivo el sueño que había unido a tantas personas. La noche del evento especial llegó con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Desde temprano, el restaurante estaba lleno de actividad. Juan, Luisa y Martín trabajaban frenéticamente en la cocina, mientras Sofía ayudaba a colocar adornos en las mesas, una tarea que cumplía con el entusiasmo y la precisión de quien se siente parte de algo importante. Afuera, las luces que decoraban la entrada del restaurante creaban un ambiente cálido y acogedor, invitando a la comunidad a entrar. Poco a poco, los vecinos comenzaron a llegar. Al principio, la gente se mostraba curiosa, explorando el renovado menú y el ambiente vibrante. Los murales en las paredes, algunos nuevos y otros restaurados, contaban historias de la tradición del restaurante y su vínculo con el barrio. En el centro del comedor, una mesa estaba adornada con muestras de los nuevos platos, cada uno preparado con esmero para destacar los sabores y la historia detrás de ellos. Juan, vestido con su delantal y una amplia sonrisa, se acercaba a cada mesa para saludar a los clientes, muchos de los cuales eran viejos amigos que no había visto en mucho tiempo. Gracias por venir, repetía una y otra vez con sinceridad en cada palabra. Mientras tanto, Luisa se encargaba de supervisar a los meseros voluntarios que ayudaban a servir los platillos, asegurándose de que todo saliera perfecto. El plato estrella de la noche era el guiso creado por Martín. A pesar de sus dudas iniciales, lo había perfeccionado con la ayuda de Juan y Luisa, y ahora era el momento de presentarlo al público. Cuando las primeras porciones comenzaron a salir de la cocina, los comensales respondieron con murmullos de aprobación y sonrisas satisfechas. Una pareja mayor, habitual del restaurante en el pasado, llamó a Juan con entusiasmo. Esto sabe como en los viejos tiempos, pero con algo nuevo. Es maravilloso, dijeron, y esas palabras llenaron de orgullo el corazón de Juan. Mientras tanto, en una esquina del restaurante, un pequeño taller de cocina para niños dirigido por Luisa se había convertido en un éxito inesperado. Los niños, con delantales diminutos y sonrisas traviesas, aprendían a preparar galletas mientras sus padres disfrutaban de la comida. Era una escena que reflejaba la esencia de lo que el restaurante siempre había sido, un lugar para unir a las familias. A medida que avanzaba la noche, el restaurante estaba lleno de risas, conversaciones y el sonido de cubiertos sobre platos. La caja registradora sonaba más veces de lo que Juan había oído en meses, y con cada gracias por venir que pronunciaba, sentía una oleada de esperanza renovada. Pero más allá de los ingresos, lo que realmente importaba era ver cómo la comunidad respondía al esfuerzo colectivo. Cerca del final de la velada, Martín se tomó un momento para mirar alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, su rostro reflejaba algo más que cansancio. Había orgullo y satisfacción. Esto es lo que significa volver a empezar, murmuró, más para sí mismo que para alguien más, mientras observaba a su hija jugar con otros niños en el taller. Esa noche, cuando las luces se apagaron y el restaurante quedó en silencio, Juan, Luisa, Martín y Sofía se sentaron juntos alrededor de una mesa. Estaban agotados, pero llenos de una nueva energía. El evento había sido un éxito, pero más que eso, había reafirmado que con trabajo duro, unidad y un poco de fe, siempre es posible construir algo nuevo. Al día siguiente del evento, el restaurante se sentía diferente, como si aún quedara en el aire la energía vibrante de la noche anterior. Juan llegó temprano, como siempre, pero esta vez no había esa sensación de pesadez que lo acompañaba al abrir la puerta. En su lugar había una ligera emoción, una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Los comentarios positivos de los vecinos y la cantidad de clientes que habían asistido al evento lo llenaban de ánimo. Martín llegó poco después, con Sofía caminando a su lado, aún medio adormilada, pero con una sonrisa en el rostro. Buenos días, saludó Martín, colocando un paquete sobre el mostrador. Pensé que podríamos empezar temprano hoy. Traje algunas herramientas para seguir reparando las cosas que necesitan arreglo. Juan sonrió, agradecido por el entusiasmo de Martín. Eso suena perfecto. Tenemos que mantener este impulso. Mientras Martín se dedicaba a ajustar detalles en la cocina y revisar los aparatos que aún necesitaban atención, Juan se sentó a revisar los números. Por primera vez en meses, el balance no era completamente desalentador. Habían logrado cubrir algunos gastos pendientes con los ingresos de la noche anterior, y aunque aún quedaba mucho por pagar, el panorama comenzaba a cambiar.
Luisa llegó poco después cargando una bolsa con hierbas frescas del mercado. Esas galletas que hicimos con los niños fueron un éxito, dijo mientras colocaba la bolsa sobre la mesa. Algunas madres me preguntaron si podríamos hacer talleres semanales. Dicen que sería una buena manera de traer más gente. La idea hizo que Juan se detuviera y la mirara con interés. Talleres semanales, eso podría funcionar. Podríamos hacerlo los fines de semana, cuando las familias tienen más tiempo para venir. Además, sería una buena manera de mantener a los clientes involucrados. Y no solo talleres, agregó Martín desde la cocina. Podríamos tener noches temáticas, con música en vivo o menús especiales, algo que destaque al restaurante como un lugar único en el barrio. La conversación fluyó de manera natural y juntos comenzaron a trazar un plan para implementar estas ideas. Cada uno aportó algo, Luisa con su creatividad para los eventos, Martín con sus habilidades prácticas y Juan con su conocimiento de los clientes y el barrio. Incluso Sofía, con su visión infantil pero sincera, añadió sugerencias que hicieron reír a todos, pero que, al pensarlas bien, tenían sentido. Esa tarde, mientras ajustaban los detalles para el próximo fin de semana, un grupo de vecinos entró al restaurante. Venimos a probar el guiso de nuevo, dijo uno de ellos, provocando risas en el grupo. Era una señal clara de que el evento no solo había sido un éxito, sino que había despertado un interés renovado por el lugar. Martín, al escuchar esto, salió de la cocina con una sonrisa tímida. Démosles el mejor servicio, dijo, como si se dirigiera a un equipo de grandes profesionales. Su confianza parecía crecer con cada nuevo paso que daban. Mientras el día llegaba a su fin, Juan se dio cuenta de algo importante. El restaurante ya no era solo un negocio para él. Ahora era un símbolo de lo que podían lograr juntos. Un recordatorio de que la perseverancia y el apoyo mutuo podían transformar incluso las situaciones más difíciles. Y aunque aún había un largo camino por recorrer, lo enfrentaría con la certeza de que no estaba solo. El éxito del evento y las ideas frescas que surgieron comenzaron a dar frutos rápidamente. Durante los días siguientes, el restaurante experimentó un flujo constante de clientes, algunos atraídos por el boca a boca y otros, antiguos conocidos, regresando para apoyar el renacimiento del lugar. El ambiente que se vivía dentro era contagioso, conversaciones animadas, el aroma de los nuevos platillos y la energía de un equipo que trabajaba con pasión. Martín, cada vez más cómodo en su papel, no solo ayudaba en la cocina, sino también comenzó a interactuar más con los clientes. A algunos lo reconocían como el hombre que antes había estado en la calle, pero en lugar de mirarlo con lástima, lo trataban con respeto, admirando cómo había contribuido al resurgimiento del restaurante. Sofía, siempre alegre, se había convertido en una especie de embajadora del lugar, saludando a los clientes con su sonrisa contagiosa y mostrando sus dibujos a quienes quisieran verlos. Una de las ideas que Luisa propuso rápidamente tomó vida, un taller semanal para niños. El primer sábado, el restaurante se llenó de familias que querían participar. La pequeña Sofía, con un delantal que casi le quedaba grande, ayudaba a organizar a los niños, mientras Luisa les enseñaba a decorar cupcakes. Martín y Juan observaban desde la cocina, trabajando en los pedidos, pero no pudieron evitar detenerse un momento para ver la escena. Había risas por todas partes, y el restaurante brillaba con una energía que hacía tiempo no se veía. Es increíble cómo todo está cambiando, dijo Martín en voz baja mientras removía un guiso en la estufa. Hace unas semanas no tenía idea de dónde íbamos a dormir Sofía y yo. Ahora estoy aquí, haciendo lo que me gusta y siendo parte de algo importante. Juan lo miró y asintió. A veces solo necesitamos una oportunidad para demostrar lo que podemos hacer. Lo importante es no rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Esa tarde, después de que el taller terminó y las familias se fueron, Juan convocó a Luisa y a Martín para discutir los próximos pasos. Tenemos que aprovechar este impulso, dijo, sacando una libreta donde había anotado algunas ideas. Ya tenemos a las familias viniendo. ¿Qué tal si hacemos una noche especial para adultos, música en vivo, tal vez un menú de degustación? Podría ser una gran idea, dijo Luisa, entusiasmada. Algo que les dé a los adultos una razón para salir y disfrutar mientras los niños están en casa. Y tal vez podríamos incluir algo de lo que yo sé hacer, sugirió Martín, un poco nervioso pero decidido. Podría preparar algunos platillos especiales para esa noche. Algo diferente.
La idea fue recibida con entusiasmo y pronto comenzaron a planear los detalles. Decidieron que la noche temática sería en 2 semanas, tiempo suficiente para prepararse y promocionarla en el barrio. Luisa diseñó unos folletos sencillos pero atractivos, mientras que Juan y Martín se encargaron de ajustar el menú. Con cada día que pasaba, el restaurante se consolidaba más como un lugar de encuentro para la comunidad. Pero para Juan no era solo eso. Cada pequeño logro, cada sonrisa de un cliente era una reafirmación de que estaba haciendo lo correcto. Y con su familia y Martín a su lado, sabía que podían superar cualquier obstáculo que se les presentara. La noche especial prometía ser un nuevo paso hacia el sueño que estaban reconstruyendo juntos. Los días previos a la noche especial estuvieron llenos de movimiento. El restaurante, que antes parecía casi dormido en sus horas más tranquilas, ahora vibraba con la energía del equipo que trabajaba en los preparativos. Martín, quien había aceptado el desafío de preparar platillos especiales, pasaba horas experimentando en la cocina. Juan y Luisa, mientras tanto, se ocupaban de los detalles logísticos, asegurarse de tener suficientes ingredientes, coordinar con un músico local que había aceptado tocar esa noche y decorar el espacio para que reflejara el ambiente acogedor y elegante que querían transmitir. El menú de la noche era una mezcla de tradición y creatividad. Martín había trabajado incansablemente para perfeccionar algunos platos inspirados en su propia experiencia, combinando sabores latinos clásicos con técnicas modernas. Uno de los platos destacados era un guiso de costillas con un toque de especias ahumadas que había probado primero con el equipo y que rápidamente se convirtió en un favorito. Juan también insistió en incluir algunas recetas familiares adaptadas para la ocasión, como los tamales con una presentación más sofisticada. El día del evento, el restaurante parecía transformado. Las mesas estaban adornadas con manteles blancos y pequeños arreglos florales. Las luces cálidas creaban un ambiente íntimo, y en una esquina un pequeño escenario esperaba al músico. Sofía, aunque todavía era demasiado pequeña para entender todos los detalles, estaba emocionada de ser parte de algo tan importante. ¿Puedo darles la bienvenida a las personas cuando lleguen?, preguntó con una sonrisa amplia. Claro que sí, respondió Luisa, ajustándole su pequeño delantal. Cuando llegó la hora, las primeras parejas comenzaron a llegar. Sofía, como había prometido, estaba en la entrada, saludando a los clientes con un bienvenidos que desarmaba a cualquiera. Juan y Luisa se movían entre las mesas, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto, mientras Martín se mantenía en la cocina, concentrado, pero claramente emocionado. El ambiente se llenó rápidamente de risas y conversaciones. Cuando el músico comenzó a tocar una guitarra suave, un murmullo de aprobación recorrió el lugar. El restaurante no solo estaba lleno, estaba vivo. Cada mesa estaba ocupada y los clientes parecían disfrutar de cada plato que salía de la cocina. Los comentarios eran positivos, incluso efusivos. Esto es maravilloso, dijo una mujer, mirando a Juan mientras degustaba el guiso de Martín. No sabía que este lugar tenía tanto potencial. En la cocina, Martín trabajaba con un ritmo constante, pero no pudo evitar detenerse un momento para observar lo que estaba sucediendo. Desde la pequeña ventana que conectaba la cocina con el comedor, vio a las parejas disfrutando, riendo, brindando. Por un instante dejó la cuchara y se permitió sonreír. Estamos logrando algo grande, pensó, sintiendo una calidez en el pecho que hacía tiempo no experimentaba. Al final de la noche, cuando el último cliente se fue, el equipo estaba exhausto pero lleno de satisfacción. Sentados en una de las mesas, compartiendo un café, reflexionaron sobre lo que acababan de lograr. Fue un éxito, dijo Luisa, rompiendo el silencio con una sonrisa. Juana asintió, mirando a Martín y luego a Sofía, que se había quedado dormida en su silla. No solo fue un éxito, respondió. Fue una muestra de lo que somos capaces de hacer juntos. Aunque sabían que aún quedaba mucho trabajo por delante, esa noche reafirmó algo que ya comenzaban a entender. No estaban reconstruyendo solo un restaurante, sino algo mucho más profundo. Estaban creando una nueva historia juntos, donde el esfuerzo, la comunidad y la esperanza eran los ingredientes principales. Los días siguientes a la noche especial fueron un torbellino de emociones y trabajo continuo. El éxito del evento no solo había llenado de energía a Juan, Luisa y Martín, sino que también había reforzado la conexión del restaurante con la comunidad. Los clientes que habían asistido comenzaron a hablar del lugar,
recomendándolo como un sitio imperdible en el barrio. Las redes sociales locales también contribuyeron con publicaciones y fotos del evento compartidas por los asistentes, que destacaban la comida, la música y la atmósfera. Sin embargo, no todo era celebración. Con el creciente interés en el restaurante también surgieron nuevos desafíos. El flujo constante de clientes significaba que el equipo debía trabajar más duro para mantener la calidad del servicio y la comida. Juan, aunque emocionado, sabía que no podían permitirse ningún error. Cada cliente era importante y cada detalle, desde el sabor de los platillos hasta la limpieza del lugar, debía ser impecable. Martín, quien ahora manejaba gran parte de la cocina, sentía la presión como nunca antes. Aunque había encontrado un nuevo propósito en el restaurante, también luchaba con sus propios miedos. ¿Y si cometo un error? ¿Y si no estoy a la altura? Se preguntaba mientras preparaba los platillos. Pero cada vez que esas dudas lo invadían, recordaba las palabras de Juan. Todos cometemos errores, pero lo que importa es cómo seguimos adelante. Luisa, siempre el ancla emocional del grupo, se encargaba de mantener el equilibrio en los días más difíciles. Cuando Juan o Martín se mostraban agotados, ella encontraba formas de animarlos, ya fuera con un simple gesto, como un café caliente en medio de una larga jornada, o recordándoles los logros que ya habían alcanzado. Hemos llegado tan lejos, decía con una sonrisa. No vamos a parar ahora. Un día, mientras revisaban las cuentas en la oficina, Juan recibió una llamada inesperada. Era uno de los proveedores que había cortado relaciones con el restaurante meses atrás debido a los atrasos en los pagos. He escuchado lo que están haciendo, dijo el hombre al otro lado de la línea, y quiero darles otra oportunidad. Si necesitan insumos, podemos trabajar juntos nuevamente. Esa oferta marcó un punto de inflexión para Juan. Aunque el restaurante aún enfrentaba deudas, la confianza de ese proveedor era una señal de que las cosas estaban cambiando. Con esta nueva alianza podrían mejorar la calidad de los ingredientes y con ello fortalecer aún más su reputación. Cuando le compartió la noticia a Luisa y Martín, ambos lo celebraron como una pequeña victoria en un camino lleno de obstáculos. Esa noche, mientras se preparaban para cerrar, Sofía se acercó a Juan con otro de sus dibujos. En él había retratado el restaurante lleno de personas felices, con luces brillantes y una gran sonrisa en cada mesa. Esto es para ti, Juan, dijo, entregándoselo con orgullo. Así es como se ve ahora. Juan tomó el dibujo y lo colocó en la pared de la oficina, junto a otros recuerdos importantes del restaurante. Gracias, Sofía, dijo conmovido. Eso es exactamente lo que estamos construyendo. Aunque el camino seguía siendo incierto, cada día era un recordatorio de que estaban avanzando. Y mientras se apagaban las luces del restaurante esa noche, Juan sintió algo que hacía mucho no experimentaba, la certeza de que todo era posible mientras siguieran unidos. Los días avanzaban con un ritmo imparable y el restaurante parecía estar alcanzando un punto de inflexión. Las mesas, que meses atrás permanecían vacías durante horas, ahora se llenaban casi tan pronto como abrían las puertas. La comunidad había abrazado la transformación del lugar, convirtiéndolo no solo en un espacio para disfrutar de buena comida, sino también en un punto de encuentro donde las historias y las sonrisas se compartían con la misma generosidad que los platillos. Sin embargo, mientras el éxito comenzaba a consolidarse, los desafíos no cesaban. Una mañana, mientras revisaba los suministros en la cocina, Juan recibió una notificación que lo dejó en silencio por un momento. Era una carta del banco, recordándole el atraso en los pagos de un préstamo pendiente. Aunque los ingresos habían mejorado, aún no eran suficientes para cubrir todas las deudas acumuladas. Juan guardó la carta en su bolsillo, intentando no mostrar su preocupación al resto del equipo. Ese día, Martín notó que Juan estaba más callado de lo habitual. ¿Todo bien?, preguntó mientras cortaba algunas verduras. Juan dudó un momento antes de responder. Es solo que a veces siento que, aunque avancemos, todavía hay una montaña por escalar. Martín asintió, entendiendo perfectamente esa sensación. Lo sé, dijo, sin dejar de trabajar. Pero mira todo lo que hemos logrado. A veces, las montañas más altas se conquistan un paso a la vez. Esa conversación quedó en la mente de Juan mientras el día avanzaba. Sabía que Martín tenía razón, pero las presiones del negocio y las responsabilidades hacia su familia pesaban enormemente.
Sin embargo, cada vez que veía a Luisa interactuar con los clientes o a Sofía correteando entre las mesas con sus dibujos, sentía que rendirse no era una opción. Esa noche, después de cerrar el restaurante, Juan reunió a Luisa y Martín en la oficina. Quiero ser honesto con ustedes, comenzó, mostrando la carta del banco. Estamos avanzando, pero todavía queda mucho por hacer. No quiero que se desanimen, pero necesitamos encontrar formas de ser más eficientes y seguir atrayendo clientes. Luisa fue la primera en responder, con la firmeza que siempre la caracterizaba. Si llegamos hasta aquí, podemos llegar más lejos. Tal vez podamos hacer algo especial, algo que atraiga aún más atención. ¿Y si organizamos un festival de comida en el barrio? Sugirió Martín. Algo que invite a otras personas, incluso de otros lugares, a venir y conocer lo que hacemos aquí. La idea tomó forma rápidamente. Decidieron que sería un evento comunitario, donde no solo ofrecerían sus platillos más populares, sino que también invitarían a pequeños negocios locales a participar. La visión era clara: unir a la comunidad mientras promovían el restaurante y celebraban el progreso logrado hasta ahora. Durante las semanas siguientes trabajaron incansablemente para organizar el festival. Sofía, siempre dispuesta a ayudar, se encargó de dibujar los carteles que adornarían las calles, mientras Luisa coordinaba con los vecinos y Martín perfeccionaba los platillos que se presentarían. Juan, aunque aún preocupado por las finanzas, se dejó contagiar por la energía del equipo y se dedicó a promocionar el evento en cada rincón del barrio. El día del festival estaba a la vuelta de la esquina, y aunque había incertidumbre, también había algo más: una creciente confianza en que juntos podían superar cualquier obstáculo. Mientras cerraban el restaurante esa noche, Juan miró a su equipo y sonrió. Estamos construyendo algo grande, dijo con voz firme. Y en el fondo sabía que, pase lo que pase, estaban listos para enfrentarlo juntos. El día del festival finalmente llegó, trayendo consigo una mezcla de emoción y nerviosismo para todos. Desde las primeras horas de la mañana, el barrio comenzó a cobrar vida. Las calles estaban decoradas con guirnaldas de colores, los puestos de comida de los negocios locales se alineaban con orgullo, y un escenario improvisado al final de la calle prometía entretenimiento musical durante toda la jornada. En el centro de todo esto estaba el restaurante de Juan, convertido en el corazón del festival. Martín y Luisa trabajaban a toda máquina en la cocina, asegurándose de que cada platillo saliera perfecto. Sofía, con un delantal limpio y su inagotable entusiasmo, ayudaba a colocar las muestras en las mesas y a recibir a los visitantes. Juan, como siempre, estaba en todas partes, supervisando, saludando a los clientes, coordinando con los demás puestos y asegurándose de que todo marchara según lo planeado. Poco después de mediodía, las calles estaban llenas de familias, parejas y grupos de amigos que exploraban el festival. Los aromas de los diferentes puestos se mezclaban en el aire, pero era el restaurante el que parecía atraer la mayor atención. Las mesas exteriores se llenaron rápidamente y pronto se formó una fila de personas esperando probar los platillos especiales preparados para la ocasión. Uno de los puntos destacados del festival fue el guiso de Martín, que ya se había ganado fama en el barrio. Es increíble cómo algo tan sencillo puede tener tanto sabor, comentó una mujer mientras lo probaba. Martín, al escuchar el comentario desde la cocina, se permitió un momento para sonreír con orgullo. Cada elogio era un recordatorio de que su esfuerzo y dedicación estaban dando frutos. Mientras tanto, Luisa se encargaba de conversar con los clientes, muchos de los cuales compartían historias de cómo el restaurante había sido parte de sus vidas durante años. Venía aquí con mis padres cuando era niño, dijo un hombre, emocionado al ver cómo el lugar había recuperado su brillo. Es maravilloso ver que sigue siendo un pilar del barrio. Por la tarde, el músico local comenzó su presentación en el escenario y el ambiente del festival alcanzó su punto máximo. Niños bailaban en las calles, los adultos disfrutaban de la comida y las bebidas, y el sonido de risas y conversaciones llenaba el aire. Sofía, emocionada por todo el movimiento, corrió hacia Juan con otro de sus dibujos, esta vez un cartel improvisado que decía: "El mejor restaurante del mundo está aquí". Juan lo colocó en un lugar prominente, sonriendo mientras lo hacía. Cuando el sol comenzó a ocultarse, el festival seguía en pleno apogeo. Juan, Martín y Luisa se tomaron un momento para observar desde la entrada del restaurante. Mira todo esto, dijo Martín, asombrado. Todo esto comenzó con una pequeña idea y un poco de fe.
Juan asintió, mirando a su familia, a Martín y a la pequeña Sofía. Esto no es solo un festival, dijo con voz tranquila, es una celebración de lo que somos capaces de lograr cuando trabajamos juntos. Esa noche, cuando el festival llegó a su fin, las calles estaban llenas de elogios por el evento, pero sobre todo por el restaurante, que había demostrado ser mucho más que un negocio. Mientras limpiaban y recogían, Juan sintió una profunda gratitud. El camino aún no estaba completamente despejado, pero sabía con certeza que habían construido algo que valía la pena. No solo un restaurante, sino un hogar para la comunidad, un lugar donde la esperanza, la perseverancia y la unión brillaban más que nunca. Tras el éxito del festival, la energía que había envuelto al restaurante y al barrio no se desvaneció. En los días siguientes, los clientes seguían llegando, algunos impulsados por las recomendaciones de quienes asistieron al evento, otros vecinos curiosos que querían formar parte de lo que describían como el renacimiento del lugar. Juan, aunque agotado, no podía evitar sonreír cada vez que veía las mesas llenas y el bullicio de voces felices en el comedor. Martín también parecía haber encontrado un ritmo nuevo en su vida. Cada día llegaba con ideas frescas para el menú o maneras de optimizar el funcionamiento de la cocina. Su confianza había crecido, y aunque todavía era un hombre reservado, sus gestos hablaban de orgullo y pertenencia. Nunca imaginé estar en un lugar como este otra vez, confesó un día a Luisa mientras revisaban la lista de compras. Es como si hubiera encontrado una segunda oportunidad, no solo para mí, sino para Sofía. Luisa, que siempre veía lo mejor en las personas, le respondió con una sonrisa. No fue solo una oportunidad, Martín. Fuiste tú quien la tomó y trabajó para convertirla en algo grande. Eso es lo que hace la diferencia. Mientras tanto, Sofía seguía así haciendo la alegría del restaurante. Con sus dibujos y su naturaleza amigable, se había convertido en una pequeña celebridad entre los clientes regulares. Los niños que venían con sus familias siempre pedían sentarse cerca de ella para compartir cuentos y risas, y los adultos admiraban cómo su inocencia y entusiasmo eran un recordatorio constante de lo que estaban construyendo, un espacio lleno de vida y esperanza. Un día, mientras revisaba las cuentas en la oficina, Juan notó algo que lo detuvo en seco. Por primera vez en meses, las cifras no solo mostraban un avance, sino un saldo positivo. Habían cubierto los costos del festival, saldado parte de las deudas más urgentes, y aún quedaba un margen que permitía pensar en mejorar aún más el restaurante. Juan respiró profundamente, dejando que esa pequeña victoria se asentara en su mente. Habían pasado de un negocio en riesgo de desaparecer a uno que ahora tenía futuro. Esa noche reunió a Luisa, Martín y Sofía después de cerrar el restaurante. Quiero mostrarles algo, dijo, colocando la libreta de cuentas sobre la mesa. Con una mezcla de emoción y alivio, explicó lo que había descubierto. Estamos logrando salir adelante. No hemos terminado, pero estamos mucho más cerca de lo que pensé que estaríamos. Luisa lo abrazó con fuerza, mientras Martín apretaba su hombro en un gesto de apoyo silencioso. Sofía, aunque no entendía del todo las implicaciones, levantó su pequeño puño en el aire y gritó. Lo logramos. En ese momento, Juan se dio cuenta de algo más profundo. No era solo el dinero o el éxito del restaurante lo que importaba, era la conexión que habían creado entre ellos, la comunidad que habían fortalecido y la esperanza que habían restaurado en sus propias vidas. Este lugar ya no era solo un negocio, era un símbolo de lo que podían lograr juntos. Esa noche, al salir por la puerta principal, Juan miró hacia el letrero del restaurante. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso de la incertidumbre se desvanecía, reemplazado por la certeza de que estaban en el camino correcto. Con una sonrisa tranquila, apagó las luces, listo para lo que el futuro les trajera. Con el restaurante estable y creciendo, la rutina diaria comenzó a adoptar una nueva normalidad. Lo que antes eran días marcados por la incertidumbre, ahora se habían convertido en jornadas de esfuerzo compartido, llenas de metas claras y una energía renovada. La comunidad seguía respondiendo con entusiasmo, y el restaurante se había ganado un lugar especial en el barrio como un símbolo de perseverancia y unión. Martín, que al principio había dudado de sus propias habilidades, ahora se movía con seguridad por la cocina, dirigiendo al equipo con la misma dedicación que había mostrado desde el principio. Cada plato que preparaba era un reflejo de su viaje personal y los clientes lo notaban. Este lugar tiene algo diferente, comentó un hombre mayor un día mientras probaba el guiso de Martín.
Aquí no solo comes, sientes algo especial. Juan escuchó ese comentario desde el mostrador y no pudo evitar sonreír. Había algo profundamente gratificante en saber que no solo estaban alimentando cuerpos, sino también tocando corazones. Mientras limpiaba una mesa, reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. Recordó los días oscuros, cuando pensaba que no había salida, y cómo cada paso que tomaron juntos había contribuido a cambiar su destino. Una tarde, mientras revisaban los números, Luisa propuso algo inesperado. Deberíamos celebrar, dijo, con una mirada decidida. No solo el éxito del restaurante, sino todo lo que hemos logrado como equipo. ¿Una celebración? Preguntó Juan, curioso. ¿Qué tienes en mente? Algo sencillo pero significativo, explicó. Podríamos invitar a nuestros clientes más fieles y a las personas que nos han apoyado desde el principio. Una cena especial como un agradecimiento. La idea resonó inmediatamente. Juan y Martín estuvieron de acuerdo y pronto comenzaron a planear los detalles. Decidieron que sería una noche íntima, con música en vivo, una selección de sus mejores platillos y pequeños discursos para compartir su historia con quienes habían sido parte del viaje. La preparación para la cena fue diferente a cualquier otro evento que habían organizado. No se trataba solo de atraer clientes o generar ingresos, sino de expresar gratitud. Sofía, como siempre, estaba a la cabeza de la decoración, creando centros de mesa con sus dibujos y escribiendo pequeños mensajes de agradecimiento en cartulinas que colocarían en cada lugar. Esto es para decirles gracias por creer en nosotros, explicó con una seriedad adorable. La noche de la cena, el restaurante estaba lleno de una calidez especial. Las mesas estaban decoradas con los toques personales de Sofía y la música suave llenaba el aire. Los invitados, muchos de ellos amigos y vecinos, se sentaron con sonrisas expectantes. Juan, Luisa y Martín, vestidos con sencillez pero elegancia, se movían entre las mesas, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Cuando llegó el momento de hablar, Juan se levantó, con la mirada fija en las personas que los habían apoyado. Hace unos meses pensé que este lugar no tenía futuro, comenzó. Pero gracias a mi familia, a Martín y a todos ustedes, cubrimos que los sueños no mueren si seguimos luchando por ellos. Hoy no celebramos un restaurante, celebramos la fuerza de la comunidad y lo que podemos lograr juntos. Las palabras fueron recibidas con aplausos y emoción. Martín también habló agradeciendo la oportunidad de demostrar su valor y compartir su historia. Mientras lo hacía, su hija lo miraba con orgullo, sabiendo que él había encontrado algo más que un trabajo. Había encontrado un hogar. Esa noche, mientras apagaban las luces después de la celebración, Juan se detuvo en la entrada del restaurante. Con su familia a un lado y Martín y Sofía al otro, supo que no solo habían rescatado un negocio, habían construido una nueva vida, llena de significado y esperanza. Con la cena de agradecimiento aún fresca en sus corazones, los días siguientes se sintieron como un recordatorio constante de cuánto habían logrado juntos. El restaurante, que alguna vez fue un lugar al borde del cierre, ahora prosperaba, no solo como negocio, sino como un espacio de encuentro para la comunidad. Cada vez que Juan cruzaba la puerta, sentía una mezcla de orgullo y gratitud que lo llenaba de energía para enfrentar cualquier desafío que pudiera venir. Una mañana, mientras preparaban para abrir, Martín se acercó a Juan con un papel en la mano. Quiero mostrarte algo, dijo, extendiéndoselo. Era un dibujo hecho por Sofía, una escena del restaurante con las palabras "Un lugar para empezar de nuevo" escritas en letras grandes y coloridas. Juan miró el dibujo, conmovido. Es hermoso, dijo, observando los detalles que Sofía había capturado. Las mesas llenas de clientes sonrientes, la cocina vibrante y una representación de ellos mismos trabajando juntos. Creo que esto debería estar en un lugar especial. Decidieron colgar el dibujo en la pared principal del comedor, donde todos los clientes pudieran verlo. Cuando Sofía vio su obra enmarcada y colocada en el centro del restaurante, su sonrisa fue tan grande que iluminó toda la sala. Ahora todos sabrán lo que este lugar significa, dijo con entusiasmo, corriendo a abrazar a su padre. A medida que las semanas pasaban, el restaurante continuó siendo un faro de esperanza. Más allá de los ingresos y el éxito tangible, lo que lo hacía especial era la conexión humana que allí se vivía. Vecinos que antes apenas se conocían ahora compartían mesas y conversaciones. Niños que venían por los talleres de cocina dejaban dibujos y notas de agradecimiento.
El restaurante había trascendido su propósito original, convirtiéndose en un símbolo de lo que la perseverancia y la solidaridad podían lograr. Un día, un cliente habitual le dijo a Juan algo que quedó grabado en su memoria. Tu restaurante no es solo un lugar para comer, comentó. Es un recordatorio de que los sueños, cuando se comparten, se vuelven más fuertes. Esa noche, cuando el restaurante cerró y el equipo se sentó para compartir una cena rápida antes de ir a casa, Juan tomó un momento para reflexionar. Cuando empezamos este viaje, dijo mirando a Martín, Luisa y Sofía, no tenía idea de cómo iba a salir todo. Solo sabía que no podía rendirme. Hoy, viendo lo que hemos logrado juntos, sé que hicimos algo más que salvar un negocio. Creamos algo que va más allá de nosotros. Martín, que rara vez se permitía mostrar emoción, asintió con los ojos brillantes. Tú me diste una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Este lugar nos salvó a Sofía y a mí, pero más que eso, nos dio un propósito. Luisa, siempre la voz optimista, añadió, y este es solo el comienzo. Lo que hemos construido aquí es algo que seguirá creciendo, porque lo hicimos con amor, esfuerzo y sobre todo, juntos. Esa noche, al apagar las luces y cerrar la puerta por última vez en el día, Juan se detuvo un momento para mirar el letrero del restaurante, ahora bañado por la luz de las farolas del barrio. Lo que había comenzado como un sueño de sus padres había evolucionado en algo aún más grande, algo que unía a las personas y les recordaba que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una manera de empezar de nuevo. Con una sonrisa caminó hacia su casa sabiendo que habían logrado mucho más que salvar un restaurante. Habían transformado vidas, incluida la suya.